Buenas, estimadas y estimados estudiantes. Este es el curso Cálculo 3, MA 1003 de la Universidad de Costa Rica. Soy el profesor Jesús Sánchez Guevara de la Escuela de Matemáticas. Bueno, vamos a pasar a la presentación de la clase de hoy. En esta primera clase, con lo que le vamos a iniciar es con el tema de superficies y funciones vectoriales. En particular, nos vamos a concentrar en recordar algunas herramientas de álgebra lineal que necesitamos para el curso y en la última parte vamos a estudiar un poquito de cómo se expresan rectas y planos en términos de vectores o usando la herramienta de vectores. La estructura de esta clase, como les dije, es justamente al principio ver más o menos de qué se trata 1003 y luego pasamos a las herramientas de álgebra lineal y finalmente a estudiar lo que son rectas y planos. Entonces, ¿de qué se trata 1003? 1003 esencialmente es venir y generalizar en varias variables todo lo visto en cálculo 1 y cálculo 2. Por ejemplo, lo que son las derivaciones y las integraciones. Para poder hacer eso, vamos a dividir el curso en varias partes. La primera parte es estudiar regiones en el plano y en el espacio. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja en varias variables, las regiones de donde se quiere ver las razones de cambio o las derivadas van a cambiar. Por ejemplo, cuando se tienen dos variables, la variación de las variables X y Y, por ejemplo, se pasan en un plano. Por lo tanto, las razones de cambio se vuelven más complejas que cuando ustedes quieren ver razones de cambio en una recta. Ahí pueden tener muchas direcciones para determinar una razón de cambio. Y en el caso de la integración ahora pasa de ser integración sobre intervalos a regiones en el plano, a áreas en el plano o volúmenes en el plano. Ok. Entonces, primero vemos regiones, luego pasamos a la generalización de la derivada, luego vemos lo que son integrales dobles y triples y finalmente se ve cómo es que en las aplicaciones aparecen esas integrales dobles y triples. El enfoque que vamos a usar va a ser con la finalidad de aplicar los teoremas de Green, Stokes y Gauss. Entonces empecemos con lo que son los puntos en nuestros espacios, que son los espacios del plano y el y R3. Entonces R2 y R3, esos son lugares eh, donde se van a pasar todos nuestros vectores. Por ejemplo, en R2 es la representación del plano y está formado por pares ordenados. Estos pares ordenados se representan puntos que se identifican de la siguiente manera. La primera número es, uno ubica el primer número en el eje X y el segundo número en el eje Y. Y se tiran perpendiculares y donde se encuentran esas perpendiculares es donde está el punto con esas coordenadas. En el caso de R3 o en el espacio se tiran tres ejes, ¿ok? Tres ejes y estos, si quisiéramos graficar el punto 1, 2, 3, entonces uno busca la coordenada 1 en X, la coordenada 2 en Y y la coordenada 3 en Z, y aquí hacemos en el piso X y Y, lo hacemos como en el plano, y luego la coordenada Z nos dice la altura a la cual se va a ubicar el punto. Que por perspectiva vamos a quedar aquí, entonces el punto va a estar ahí. ¿Ok? Para un ejemplo que podríamos hacer con eso es la descripción de una superficie. ¿Ya? Eh, imaginémonos todos los puntos, que no sé cuáles son. ¿Cuáles son todos los puntos que distan del origen? El origen es el punto que tiene todas las coordenadas igual a 0. Una distancia de r igual a 2, una distancia de 2. Pero primero tenemos que ver cómo es la distancia entre dos puntos del espacio. En este caso, si tenemos tres coordenadas. Entonces, nada más así, la distancia entre dos puntos sería, como está aquí, sería la raíz de las diferencias de las entradas. ¿Ok? Vamos a ponerlo más cercano.
aquí está la diferencia de las entradas. Vean, primeras entradas, segundas entradas y terceras entradas. Se hace la diferencia y se le va al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si yo quiero averiguar todos los puntos que están lo mismo de un punto en parte del origen, entonces la resta de las distancias al cuadrado me da x al cuadrado, y cuadrado más z al cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy restando 0. Y esto es raíz y quedaría, tiene que ser igual a 2. Entonces yo quito la raíz, elevando al cuadrado me quedaría esto. ¿Ok? Entonces todos los puntos que distan lo mismo, que distan 2 del origen, van a ser todos los puntos cuyas entradas al cuadrado me den 2 al cuadrado. Eso quiere decir que, eh, bueno, eso quiere decir que esos puntos se pueden describir con una ecuación, pero ahora gráficamente, ¿cómo sería? De uno tiene un punto en el espacio, todos los que distan 2 forman como un caparazón alrededor de él. Entonces podemos hacer una gráfica de eso usando la herramienta GeoGebra. GeoGebra es una graficadora que se puede acceder en línea desde cualquier navegador. Y aquí la tenemos. Vamos a poner la ecuación y darle enter. Y aquí ya aparece, vean, una esfera. Eso se le llama esfera de radio 2 centrada en 0, 0, 0. Si quisiéramos averiguar, ver un punto en particular de la esfera, por ejemplo, 2, 0, 0, cumple con la ecuación. Y vean que aparece ahí, ahí está, con la letra A y está en esta partecita de aquí. ¿Ok? Ahora, con eso, claro, pasemos a lo que es la noción de vector. Un vector en el plano o en el espacio es una flecha, son flechas. Pero lo importante es que son objetos, se pueden ver como objetos que tienen la misma dirección, perdón, una dirección y una longitud. Nada más que se recurre a lo siguiente. Si yo tengo dos flechas que tienen la misma dirección, es decir, están apuntando hacia el mismo lugar y tienen la misma longitud, esas dos flechas o vectores van a ser iguales. Y me dice, ¿cómo? Pero están diferentes. Sí, gráficamente se ven diferentes, pero son el mismo. ¿Ok? Esa es la noción nueva con respecto a los vectores. Que no importa dónde estén, son iguales. Entonces, cuando yo quiero representar estos vectores con números, entonces uno lo que hace, por ejemplo, en el caso del plano, es que agarra el vector que es igual a estos, pero que sale del origen. ¿Okay? Entonces este va a terminar en un puntito, A, B. Entonces este vector se representa con ese punto A, B. Entonces cuando uno da un par ordenado para un vector, lo que se refiere es a la flecha que va desde el origen a ese punto. ¿Ok? Con los, por ejemplo, si nosotros tenemos dos puntos en el espacio o en el plano, vean que esto define dos vectores, el vector que va de aquí a aquí o el vector que va en la dirección contraria. O sea, define dos flechas. Aquí. Las coordenadas de estas dos flechas se calculan restando las coordenadas de los vectores, de los puntos A y B. Esto aparece aquí en la presentación como una formulita. Aquí están las fórmulas. Se restan las coordenadas del punto de llegada menos el punto de salida. ¿Ok? Tenemos otras operaciones con vectores como lo que son la multiplicación por un escalar y la suma de vectores. Entonces, en la multiplicación por un escalar, sería de la siguiente manera. Por ejemplo, eso es multiplicar un número por un vector. Entonces, el vector 1, 3, 4. Entonces, al multiplicarlo por 2, lo que da es el vector 2, 6, 8. Y cuando yo quiero sumar vectores, por ejemplo, que tuviéramos estos dos vectorcitos de aquí, 1, 1, 1 más el vector 5 menos 6, 1. Eso nos da, se hace entrada por entrada. Entonces, 1 más 5, 6, 1 menos 6, menos 5 y 1 varios. ¿Ok? Ahora, la suma de vectores tiene un sentido o una interpretación geométrica que es la siguiente. Si yo tengo dos vectores, ahí están. Entonces yo puedo poner copias de ellos. Donde yo quiera van a ser el mismo vector. Entonces yo voy a poner una copia de B que salga de aquí. Y una copia de A que salga de aquí. Eso me va a cerrar siempre un paralelogramo. Y
la suma de vectores va a estar representada justamente por la flecha que va a estar aquí en esta diagonal. Eso es súper importante. Entonces, si yo sumo un vector y otro, la suma va a ser la flecha que lo suma. ¿Ok? Y uno dice, bueno, eso es con la suma. ¿Qué pasa con la resta? Con la resta tenemos lo siguiente. Con la resta estamos así. O sea, ustedes tienen el vector A. Uy, qué feo dice esta A. Vector A y el vector B. Entonces, podemos poner este vector que une a estos dos y preguntarnos quién es este vector. Ponerle X para no determinar. Pero vean que este más este tiene que dar A según la regla que acabamos de ver. Entonces, el vector B más el vector X tiene que dar el vector A. Por lo tanto, nuestro vector X, si yo paso el B a restar, sería la resta de A menos B. ¿Cuál es la resta B menos A? Es el vector que va en la dirección opuesta. Porque es multiplicar por menos 1 el vector. ¿Ok? Ahora, con los vectores también nos interesan en particular los que son unitarios. Unitarios significa que tienen norma 1. ¿Pero qué significa la norma? La norma es la longitud del vector. La norma de un vector se calcula de la siguiente manera. Se calcula con la raíz de las entradas. La raíz cuadrada de las entradas. Aquí está. Vamos a ponerlo aquí. Esa es la longitud. ¿Ok? Y eso se puede ver como una generalización del teorema de Pitágoras. Vamos a ponerlo acá. Y cuando esa norma es igual a ¿cómo se llama? A 1, el vector se dice unitario. Eso se puede ver como una generalización del teorema de Pitágoras porque si yo tuviera el vector, por ejemplo, A, BC, entonces su norma, vamos a usar esto de vector, entonces esto sería raíz de esto más esto más esto. Entonces en la representación que tenemos, vamos a ver si podemos ir a la representación anterior. Aquí, si me sale aquí, ¿dónde está? Acá, en esta. Veámoslo con esto, usemos este vectorcito así, el vector que representa esto. Entonces vean que esta de aquí, esto de aquí, eso es un triángulo rectángulo. Esto mide 1 y esto mide 2. Por lo tanto, esta diagonal mide raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería raíz de 5. Y si yo escribo ese mismo rectángulo así, ¿verdad? Que es este que está aquí, así, ¿verdad? Aquí. Entonces, este en la parte de abajo tiene, bueno, el raíz de 5 que acabamos de calcular y la altura sería 3. Entonces, aquí sería 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. La raíz de 5 al cuadrado. Entonces, esencialmente, esa es la longitud del vector y esto es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, porque 5 era 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Ok? En general, sería la fórmula de la raíz de la suma de los cuadrados. ¿Okay? Y eso es como una generalización del teorema de Pitágoras. Se puede ver de esa manera. Con respecto a los vectores unitarios, yo puedo tener un vector unitario, por ejemplo, este de aquí. Este tiene norma 1. Vean que los cuadrados de cada una de sus entradas es igual a un medio. Sumados, un medio más un medio da 1. Yo puedo hacer un vector unitario. Por ejemplo, este de aquí se puede hacer unitario de la siguiente manera. La norma de este vector es igual a 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, que en este caso sería raíz de 10. ¿Verdad? Entonces yo puedo agarrarlo y dividirlo entre la norma. Dividirlo entre la norma, entre su norma, es dividir cada uno entre el número que da la norma, cada una de las entradas. Y efectivamente eso va a dar un vector unitario, porque daría un décimo más 9 décimos, que serían 10 décimos. ¿Okay? Luego, nada más, tenemos la noción de vectores paralelos, ¿verdad? Ya saben, cualquier vector que sea múltiplo del otro, un múltiplo es multiplicado por una constante, van a ser paralelos. Si las constantes son negativas, van a estar apuntando hacia la dirección opuesta, pero todos van a estar sobre una misma línea. Entonces,
se pueden ubicar sobre una misma línea recta. Nada más que si la constante, si yo multiplico un vector por un número mayor que 1, entonces va a ser un vector más grande que el original. Vemos que el original está aquí. Entonces, si yo lo multiplico por un número positivo más grande que 1, va a dar más grande que 1. Más grande que el original. Un número positivo más pequeño que 1 va a estar acá. Y un número negativo va a estar apuntando hacia el otro lado. Esos son los vectores paralelos. ¿Ok? Y vamos ahora con la noción de producto punto. Bueno, entonces estamos con la noción de producto punto entre dos vectores, que está por esta fórmula. Lo que se hace es multiplicar entrada por entrada y sumar los resultados. Vean que eso, si los dos fueran iguales, es una propiedad, por ejemplo, si fueran iguales, vean que esto es la primera entrada, las primeras entradas al cuadrado. Y esto se puede ver como la norma, entonces la norma del vector al cuadrado, porque sería la raíz de eso, al cuadrado se quita la raíz. Bueno, eso es una observación. Ahora, el producto punto tiene una particularidad de que lo podemos relacionar con el ángulo entre los vectores. ¿Ok? Y eso se hace de la siguiente manera. Veamos este resultado que está aquí. Aquí está la demostración, pero vamos a discutirlo un poquito. Lo que dice es que si yo tengo dos vectores, ¿verdad? Entonces, el producto punto se puede expresar como la multiplicación de las normas de los dos vectores por el coseno del ángulo entre ellos. Pero, ¿cuál es el ángulo entre dos vectores? Si yo tengo dos vectores, bueno, yo aquí no puse flechitas, usualmente se ponen flechitas. Y el ángulo es, si yo tengo dos vectores, la primera noción es que esos dos vectores, esas dos flechas van a estar sobre un plano, ¿verdad? Entonces ahí se van a formar dos ángulos, pero va a haber uno de los ángulos que siempre va a ser menor o igual a 180. El que es menor o igual a 180 es lo que se considera el ángulo entre los dos. Entonces, vean que esto cierra un triángulo. Y si nosotros nos concentramos en ese triángulo, pero usando las longitudes, esto es la longitud de este lado, la longitud de este lado, y recuerden que este vector, que aquí podemos poner el vector v menos w, ¿verdad? Entonces, este lado tiene norma v menos w. No estoy poniendo las flechitas. Entonces, hay una relación que nos da la ley de cosenos, que es como la generalización o una generalización de teorema de Pitágoras, que nos dice que v al cuadrado más w al cuadrado es igual a esto al cuadrado, como el de Pitágoras. Sin embargo, hay que hacer ¿cómo se dice? Una corrección, un agregado. Entonces sería menos dos veces aquí las longitudes de los supuestos catetos por coseno del ángulo entre ellos. ¿Ok? Entonces, eso es casi el de Pitágoras, pero junto con eso. Si esto fuera pi medios o 90, entonces daría 0. Y nos tenemos el teorema de Pitágoras. Entonces, de ahí sale la propiedad. ¿Por qué? Este teorema, porque si yo desarrollo esta parte de aquí, como les había dicho, eso es una norma al cuadrado. Y entonces esto queda como el producto punto del vector consigo mismo, sin la raíz. Y a la hora de desarrollar este producto punto, hacemos este por este, tenemos esto. ¿Ok? Y esta expresión es igual a esta expresión es igual a esta, y ya se pueden cancelar las cosas. Y finalmente obtenemos esta igualdad. ¿Ok? Entonces, el producto punto nos ayuda a definir lo que son ángulos entre vectores. Aquí hay algunas propiedades del producto punto y entonces con el producto punto podemos definir el ángulo entre vectores de la siguiente manera. Podemos decir el ángulo entre los vectores es igual al único número real entre 0 y pi cuyo coseno es igual a esto, que es justamente despejar coseno del teorema anterior. ¿Okay? Por ejemplo, podemos hacer este ejercicio donde tenemos un triángulo, ¿verdad? Con tres vértices, hagámoslo aquí. Y tenemos el vértice 1, 0, 0, el vértice 0, 2, 0 y el vértice
0, 0, 3. Entonces queremos saber cuál es el ángulo entre estos, bueno, usando la teoría que acabamos de ver. Bueno, lo que hacemos es agarrar este vector y este vector, pero recuerden que esos son vectores entre dos puntos. Entonces este vector de aquí tiene las coordenadas de este menos las de este, entonces sería menos 2, menos 1, 0, 2, 0. Y el vector de aquí sería similar, entonces sería 0, 3, porque serían las coordenadas donde llegada menos el de salida. Se hace la norma de cada uno. Esta norma sería raíz de 5 y la norma de este, vean que sería raíz de 10. ¿Ok? Entonces lo que dice la fórmula es que el ángulo sería el coseno de esto. Igual a este producto punto entre esas normas. Producto punto de estos dos vectores, vean que da 1. Entre la raíz de 5 por raíz de 10, pero eso daría 2 raíz de 5, perdón, daría 5 raíz de 2. Y sería el coseno, entonces nuestro ángulo sería coseno inverso de 1 entre 5 raíz de 2. Eso es aproximadamente 81,87, si no me equivoco. Ok, eso sería una aplicación de estas cuestiones de producto punto. Ahora, otra cosa que nos ayuda el producto punto es para detectar ortogonalidad, es decir, cuando los vectores están perpendiculares. Y la información que nos da el producto punto se puede resumir de la siguiente manera. Si el producto punto de dos vectores es positivo, quiere decir que el ángulo va a ser menor que 90, es un ángulo agudo. Si es igual a 0, va a ser igual a 90. Y si es menor que 0, es mayor que 90, entre 90 y 180. ¿Ok? Y por lo tanto, una aplicación, como les dije, es la ortogonalidad. Ahora, veamos esta ecuación. ¿Qué representa esta ecuación? Podemos graficarla en GeoGebra y quitarnos el misterio, pero veamos esto que está aquí. Podemos hacerlo aquí con anotaciones en esta parte de la presentación. Vean que esto se puede expresar como un producto punto. El producto punto de este vector 1, 2, 3 por un vector que tenga coordenadas x, y, z. Que da igual a 0. Entonces, lo que quiere decir es que todos los vectores x, y, z con coordenadas x, y, z que cumplen con esta ecuación son aquellos cuyo producto punto con el vector 1, 2, 3 da 0. Es decir, que sea perpendicular a 1, 2, 3. Entonces, 1, 2, 3 tal vez está aquí. ¿Ok? Y cualquier vector que sea perpendicular a él cumple con esa ecuación. Y eso, luego de razonar un poquito, nos va a dar un plano. ¿Ok? Un plano que va a ser perpendicular a ese vector. Todos los vectores que van a estar perpendiculares a él van a formar un plano. Este plano, bueno, a este plano que define, se le asocia justamente el vector 1, 2, 3, que se le dice normal del plano. Que es un vector normal del plano. ¿Okay? Entonces, bueno, como les dije, se puede graficar en GeoGebra sin ningún problema para ver cómo luce. Vamos a quitar la esfera que teníamos y ahí está el plano. Que ahí nos quedaron el puntito A y ahí se ve ya una gráfica, un plano. Vean que el vector 1, 2, 3 va a ser perpendicular a él. Aquí se puede hacer el vector y vean que es perpendicular a este plano. Ahí se ve la perpendicularidad. A ese vector 1, 2, 3 se le llama normal del plano, una normal del plano. Hay muchas normales. Cualquier vector que sea paralelo a él va a ser normal acá. ¿Okay? Y pasa por el origen, este en particular. Ahora veamos una noción que es la noción de las componentes de un vector. ¿Okay? ¿Cómo se dice? Eso se puede ver de la siguiente manera. Si ustedes tienen un vector cualquiera, eso se puede ver en el plano o en el espacio. Y tengo un vector unitario. El vector unitario define una recta, ¿verdad? Ahora, yo puedo hacer una proyección perpendicular sobre esta recta y tengo este vector de aquí. Ese vector se le llama vector proyección. ¿Cuál sería la longitud de esta proyección? Bueno, para calcular esa longitud,
podemos ver el ángulo entre estos dos vectores y vean que esto da coseno de, sería lo que andamos buscando, x entre la norma de A. Por lo tanto, esto va a ser igual a la norma de A por coseno de A. Pero sabemos que el coseno de estos dos es A por U entre la norma de A por la norma de U, que la norma de U es 1. Y vean que esto se va a cancelar la norma con una norma y me queda nada más A por U. Entonces esta distancia es el producto punto de estos dos vectores. Esto se le dice como la componente, esa es la componente de este vector a lo largo de la recta que determina el vector unitario U. De hecho, el vector que está aquí en azul, el que tiene justamente esa longitud, sería igual a el vector, esta es la longitud, y sería el vector U multiplicado por esa longitud. Ahora, ese tipo de vectores son importantes porque, por ejemplo, si yo tuviera un movimiento de un péndulo, entonces tenemos un péndulo, se mueve, podemos hacer un movimiento circular, podemos pensar en la recta tangente en el punto, ¿ok? Entonces tenemos sobre él la fuerza de gravedad, ¿verdad? Y hay dos componentes sobre estas rectas. Sobre la recta tangente tenemos la componente que está aquí, está aquí, y la componente sobre la recta que define el radio. Entonces vean que la componente sobre la tangente lo que define es el movimiento. Y la componente sobre la extensión del radio es la que define la tensión de la cuerda. ¿Ok? Entonces pasemos a la presentación. Y la siguiente parte es ver un poquito lo del concepto de determinantes. Hay dos tipos de determinantes. El determinante de dos vectores que se puede ver así. Tenemos dos vectores A y B. Entonces el determinante se coloca de esta manera. Es un número asociado a dos vectores y se multiplica en cruz. Este con este. Este y luego se le resta esto. Así sería. ¿Ven? Ese número se le puede dar la siguiente interpretación. Se le puede dar una interpretación como el valor del área del paralelogramo que determinan los dos vectores. O sea, tienen un vector, los vectores determinan un paralelogramo. El área de eso va a ser el resultado de esto. Si fuera negativo, sería, bueno, más bien es el valor absoluto de eso. Entonces sería más o menos el área, dependiendo si sea positivo o negativo. Ahora, si fuera tres vectores, esos tres vectores determinan un paralelepípedo. Y el determinante de esos tres vectores se puede interpretar como el volumen del paralelepípedo. Este determinante se calcula con esta fórmula un poquito larga. Estas rayitas verticales es una abreviación de la cuestión de poner determinante. Entonces, esto es el determinante de esta matriz por U, determinante de esta matriz por V y así. Vean que estas matrices salen de la siguiente manera. Esto es U multiplicado por el determinante de esto. Luego esto es V multiplicado por el determinante de esta matriz que está formada por estos dos. Y finalmente el otro es W multiplicado por el determinante de esto. Ok, entonces ya dije que se puede interpretar con el volumen del paralelepípedo que forman esos tres vectores. Podemos hacer un cálculo de un determinante para tenerlo ahí. Por ejemplo, el determinante de los vectores 1, 2, 2, 1 y 1, 3. Eso sería 2 por 3 menos 1 por 1. Y eso da 5. Ahora, si tuviéramos el determinante de estos 2, 1, 0, 1, 3, 0, 1, 1, 1. Esto daría 2 por el determinante de 3, 1, 0, 1 menos 1 por 1, 0, 1, 1 más 1 por 1, 3, 0, 0. Vean que esto daría 2 por 3 menos 1 más 0. Y esto vuelve a dar 5. Ok. Entonces, pasemos a la presentación. Y ahora lo que vamos a ver es lo que es el producto plus de vectores. Entonces, vamos a continuar con el producto cruz de dos vectores. Bueno, pero antes vamos a enseñarles esta forma de escribir el determinante
Bueno, ya habíamos hecho unos cálculos de determinantes, pero podemos usar la herramienta esta Wolfram Alpha. Wolfram Alpha es una especie de calculadora que se puede acceder en línea y tiene los elementos que nosotros podemos usar. Entonces, para escribir el determinante de estos tres vectores se usa esta notación, pero vean que los vectores se tienen que escribir de manera, vean que los vectores serán 2, 1, 0, 1, 3, 0, 1, 1, 1, pero se tienen que escribir de esta manera usando corchetes. Y bueno, aquí da el resultado 5 de una vez. Y vean que usan las barritas para dar eso. Ahora, bueno, vamos con el producto cruz. El producto cruz de dos vectores es la siguiente idea. Bueno, esto es una fórmula. Se calcula de la siguiente manera. Es un vector que tiene tres entradas y cada una de las entradas se calcula como un determinante a partir de las entradas de los dos vectores originales, usando esta notación que facilita el recordatorio. Pero detrás de eso la idea es la siguiente. Ustedes tienen el vector A y el vector, bueno, el vector A y el vector B. Entonces esos dos vectores van a estar siempre, no importa los vectores que ustedes agarren, siempre van a estar en un plano. Y el producto cruz, perdón, lo que va a hacer es dar un vector que va a ser perpendicular a ellos dos. Tanto a este como a esto, es decir, una normal al plano, un vector normal al plano. La dirección de este producto cruz se puede determinar por anticipado usando la regla de la mano derecha, que es cerrar la mano derecha desde el vector inicial hasta el vector final, en este caso desde A hasta B, entonces apunta hacia arriba, ya sabe uno que el producto cruz va hacia arriba. Este producto cruz tiene varias propiedades, ¿verdad?, que se pueden enunciar acá. Y entre ellas es que su norma es igual al área del paralelogramo que determinan los dos vectores A y B. Aquí, bueno, esta, por ejemplo, lo que dice es que A es perpendicular al producto cruz y B también. ¿Ok? Si yo hago el producto cruz de un vector con el mismo, me da el vector, ¿cómo se dice? El vector 0. También podemos hacer un ejercicio con el producto cruz de la regla de la mano derecha. Y de la siguiente manera, voy a hacerlo nada más con este. ¿Ok? Con este. Este es el vector I y el vector J. Los vectores I y JK son los vectores canónicos. Se les dice vectores canónicos a los siguientes. El I, voy a hacerlo mejor en la pizarra. Vamos a ver. El I es el vector, el techo es vector 1, 0, 0, el J es el vector 0, 0, 1 y el K es el vector 0, 0, 1. ¿Ok? Esos son los vectores canónicos. Entonces, lo que yo quiero ver es cuál es el resultado de I producto cruz con J sin hacer ningún cálculo. Y nada más uno se ubica en el espacio y pone estos dos vectores. Vean que el I sería aquí sobre el eje X, este es el eje X, este es el eje Y. Entonces el J estaría aquí. Todos los dos son de norma 1. Entonces, el producto cruz de los dos sería desde I hasta J. De nuevo, este es el I y este es el J. Entonces el producto cruz estaría apuntando hacia arriba, lo cual va a dar el vector K. ¿Ok? Que va a tener norma 1 también. Eso es muy importante. Ahora, veamos esta propiedad acá. Una propiedad que dice que el volumen determinado por tres vectores va a ser igual a esta fórmula. Ya sabemos por lo que les había dicho antes del determinante que el volumen de ese paralelepípedo está determinado por este determinante, el determinante de los tres vectores. Ahora, pero además va a ser igual al vector A, el primero, un producto punto con el producto cruz del vector B con C. Entonces, ¿cómo sacamos esa fórmula? Esa fórmula es muy, 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 muy sencilla de sacar. ¿Por qué? Porque se hace la base por altura. El volumen es el área de la base por la altura. El área de la base, si uno lo piensa de esta manera, aquí está el vector B y C. Podemos ver la base determinada por los vectores B y C. Entonces, esta base tiene norma de producto cruz de estos dos vectores. Ahora hay que hacerlo por la altura. Y la altura, vamos a hacerlo en la pizarra.
Aquí estamos B y C. Y la altura, aquí está el vector A, que no necesariamente tiene que ser perpendicular. Pero el vector A tiene esta altura, aquí está, ¿verdad? La altura, vean que si esto es el vector B y este es el vector C, la altura está sobre la recta que determina el producto cruz. ¿Ok? Y lo que uno hace es agarrar el producto cruz y hacerlo unitario. Si yo lo divido entre su norma, me da unitario, ¿verdad? Y entonces esto me determina un vectorcillo que va a tener la misma dirección que esta cosa. Y yo agarro la proyección de mi vector A sobre sobre este vector, lo que va a dar justamente, como habíamos visto con respecto a las proyecciones, va a dar esta longitud. Y eso se calculaba nada más agarrando el vector que quiero proyectar sobre el vector unitario, donde voy a hacer la proyección que sería justamente esto. ¿Ok? Y eso es lo que aquí está la expresión. Y a la hora de multiplicarlo por eso ya que se cancela el B por C. Y quedaría nada más el producto punto. Eso que es lo que dice la propiedad que tenemos ahí. ¿Ok? Ahora, veamos un poquito lo que es la ecuación del plano. La ecuación normal de un plano. Y lo podemos pensar de la siguiente manera. Luego ahí vamos a hacer unos ejemplos. Y luego vamos a ver las ecuaciones de las rectas. ¿Cómo escribir un plano? Entonces, la ecuación normal de un plano viene de la idea de querer describir un plano usando esta parte de vectores. ¿Cómo vamos a describir un plano? Entonces, para describir un plano vamos a necesitar dos cosas. Primero, un vector que sea perpendicular al plano. Ese se le llama vector normal. Y luego, también necesitamos conocer un punto del plano, un punto P0. Este punto P0, como lo conocemos, lo vamos a poner coordenadas X0, Y0, Z0. ¿Por qué? Porque se asume que se conoce, se sabe exactamente quiénes son esas coordenadas. Y la normal, también vamos a asumir que la conocemos y le ponemos coordenadas A, B y C, para usar cualquier número. Ahora, ¿cómo son los puntos? Necesitamos describir el plano, entonces necesitamos describir todos los puntos que están ahí. Y eso se hace en matemáticas mediante una ecuación. Entonces, es una ecuación que describe que cada vez que yo tengo un punto del espacio y cumple esa ecuación va a estar en el plano. Entonces yo agarro, la idea es esta, yo agarro un punto cualquiera. Quiero ver qué ecuación va a cumplir este punto, pero un punto en el plano. Entonces ya sabemos que si agarro un punto, aquí se va a formar un vector. ¿Ok? Se forma este vector y dice, ok, ya se forma este vector, ya le hice todos los colores del vector. Voy a mejor quedarme con un solo color. Este vector es el vector desde P0 a P. Va a ser, si este es normal, si esta es la normal, entonces debe haber una perpendicularidad. Entonces, el vector n va a ser perpendicular a mi vector este, pero la perpendicularidad ya vimos que se expresa con el producto punto. El producto punto de estos dos tiene que dar cero. ¿Ok? Pero sabemos que este vector de aquí se calcula poniendo las coordenadas de P menos las coordenadas de P, 0. Hacemos la multiplicación, esto da el producto punto de n por P menos el producto punto de n por P 0, y esto tiene que dar 0. Todo esto nos da este producto punto igual a n por P 0. Y cuando hacemos esta multiplicación, n por P y n por P 0, obtenemos lo que se llama la ecuación normal. ¿Por qué? Porque n es ABC, P es X, Y, Z. Entonces quedaría A por X más B por Y más C por Z. Y del otro lado de la ecuación queda A por X0 más B por Y0 más C por Z0. Eso es un número de aquí. ¿Ok? Esta es la ecuación normal. Vean que en la ecuación normal lo que multiplica el X, Y, Z son justamente las coordenadas de la
ecuación de, ¿cómo se llama? Del vector normal que uno encuentra para el plano. Pueden haber varios. La ecuación normal no es única, podemos tener varias ecuaciones normales para el mismo plano. Lo único que necesitamos de nuevo es un punto cualquiera del plano y un vector perpendicular al plano cualquiera, un vector normal. Por ejemplo, hagamos este ejercicio que está aquí en la presentación. Encontramos la ecuación normal del plano que pasa por los puntos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Entonces, tenemos eso que está así. Entonces, esos puntos a la hora de graficarlos, obtenemos esto. Aquí está el punto A, B y el C, y el plano va a estar ahí. Esa es esa parte que está aquí. El A es 1, 0, 0. El B es 0, 1, 0 y el C es 0, 0, 1. ¿Ok? Entonces necesitamos, bueno, necesitamos primero un punto y una normal para poder hacer la ecuación normal del plano. Pero un punto puede ser cualquiera de esos tres. Entonces ya empezamos bien, podemos agarrar el A. Ahora necesitamos un vector que sea perpendicular. ¿Cómo encontramos un vector perpendicular de ese plano? Bueno, usamos el producto cruz. Pero para eso necesitamos dos vectores que estén en el plano. Y dos vectores que van a estar en el plano están aquí. El vector que va desde A hasta C, eso está en el plano. Y el vector que va de A hasta B. Entonces vamos a hacer nuestra normal del plano, el producto cruz del vector de A hasta B por A hasta C. Y esto se calcula ¿cómo se llama? Restándole las coordenadas de B a A, las coordenadas de A a B y las coordenadas de A a C. Entonces sería menos 1, 1, 0, producto cruz con menos 1, 0, 1. ¿Ok? Este producto cruz, bueno, va a dar 1, 1, 1 si lo hacemos y no hay ningún problema. Pero tal vez para que les quede ahí, si ustedes quieren hacerle un Wolfram alfa, ¿cómo podríamos hacer este producto cruz? Se escribe de la siguiente manera, así. Se pone el primer vector de esta forma y el producto cruz se hace con una X. Y nada más dan enter y ya lo calcula ahí sin tanta cosa. Aquí el resultado es el vector 1, 1, 1. ¿Ok? Entonces, tenemos este vector y ya tenemos el vector normal y un punto. Entonces, pues para eso teníamos la normal multiplicada por x y z y tiene que ser la misma normal multiplicada por un punto del plano y hacemos el producto punto y esto nos da x más y más z y aquí está el resultado de 0. Entonces esta es la ecuación normal de este plano que está aquí. ¿Ok? Ahora queremos pasar a describir lo que son rectas en el espacio. Bueno, aquí podemos graficar esto, se los dejo a ustedes graficar en GeoGebra esas dos cosas, escriben la ecuación para que vean cómo es. ¿Cómo hacemos para describir rectas en el espacio o en el plano usando vectores? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí en una hoja aparte, esta podemos borrarla también. Entonces, la idea es la siguiente. ¿Qué necesitamos para describir una recta? Para describir una recta vamos a necesitar un punto que esté en ella. Vamos a ponerle punto P0. De hecho, nada más necesitamos dos puntos de la recta. Dos puntitos, ya sabemos que por ahí pasa una única recta. Entonces, ¿cómo hacemos para describir eso usando vectores? Agarremos un punto cualquiera. Entonces, a este P0 le vamos a poner coordenadas X0, Y0, Z0. A este X1, Y1, Z1. Las conocemos y las que no conocemos las ponemos sin índice. Esto es un punto cualquiera del plano. Entonces, ¿cómo hacemos para describir ese punto cualquiera del plano? Lo que vamos a implementar es lo siguiente. Imagínense que aquí están los ejes coordenados, aquí está el X, Y, Z.
Y este es el origen. Entonces, este vector, ay, tal vez lo hubiera hecho más abajo, disculpen, para que quede más claro el dibujo. Ahí está. Ahora sí. Entonces, este punto P determina un vector, el del origen. Ahora, este vector P, ¿cómo se describe? Y se puede poner igual aquí. Bueno, para llegar a aquí, ¿cómo hago para llegar aquí? Eh, lo puedo averiguar, perdón, lo puedo averiguar preguntándome cómo hago para llegar ahí. Entonces, para llegar ahí, puedo llegar primero a P0. Entonces, esto es igual a P0 más. Y vean que desde P0 a P1 hay un vector, el vector de P0 a P1. Entonces yo necesito ir en esa dirección de P0 a P1, pero más grande, tengo que recorrer una distancia más grande que la que hay de P0 a P1, en este caso. Pero esa distancia puede estar determinada por un número ahí, un parámetro, un número t, pero sería hacer más grande un t o multiplicar por un t nuestro vector es de P0 a P1. Si el P es más grande que 1, voy a alcanzar estos puntos de aquí. Si el P es más pequeño, si el T es más pequeño que 1, voy a alcanzar los puntos de aquí. Si es negativo, voy a alcanzar los puntos de aquí. Entonces, haciendo la variación con cualquier número real, vamos a obtener todos los puntos de la recta. Si yo escribo esto con las variables, tenemos x, y, z, igual a P0 es x0, y0, z0, más t, y las coordenadas de esto es x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0, que z más raro. Y luego hacemos esta suma vectorial e igualamos cada entrada, lo que obtenemos es un sistema de ecuaciones paramétricas, que justamente que está aquí. ¿Ok? Esas serían las ecuaciones paramétricas de eso. Ahora, hay otras que se llaman las ecuaciones simétricas, que se expresan de la recta, que se expresan despejando el parámetro t. ¿Okay? Vean que x0, y0, x1, y1, z1 son números que se conocen. Y el t, para cada valor de t me va a dar un número diferente para x, y, z, y los tres juntos son puntitos que van a estar sobre la recta. Si yo despejo t en cada uno de ellos y los igualo, voy a tener esta expresión que se le llama las ecuaciones simétricas. ¿Okay? Y la ventaja de escribirlo así es que los números que están aquí abajo, restando a estas expresiones, son las coordenadas de un vector que sea la dirección de la recta. La dirección de la recta, o de una recta, es cualquier vector que sea paralelo a la recta. Ustedes tienen una recta. La dirección de esto es cualquier vector que vaya es paralelo a la recta. Puede ir para adelante o para atrás, no importa. Entonces, para una recta, yo nada más necesito una dirección y un puntito. O dos puntos. Bueno, un punto y una dirección o dos puntos, porque con dos puntos agarro la dirección y agarro un punto. ¿Ven? Entonces, bueno, eso sería nada más alguna otra cosilla que se me quede por ahí. Nada más la cuestión de las combinaciones lineales, que tal vez sería interesante, sí, si ustedes retomar. Si yo tengo un vector cualquiera, esto se puede expresar con los vectores canónicos, el IJK, como I una vez I, dos veces J, más tres veces K. Eso es una combinación lineal. Si yo me enfoco en estos dos, esto es la proyección, la vector proyección sobre el plano. Eso se ve así. Ustedes tienen el vector 1, 2, 3 y aquí está el plano. Entonces va a haber una sombra perpendicular al plano. Entonces vamos a este vector V. Y este que está aquí es justamente el vector que sería I más
2, J. Que en este caso sería 1, 2, 0. Es decir, si yo pongo la coordenada Z igual a 0, lo que obtengo es el vector que está sobre el plano. Ok. Eso era lo que quería decir de más, que tal vez se me quedó por ahí. Y luego, aquí hay un ejercicio, ¿verdad? Considero estos dos planos, se intersecan o no, pueden hacer la gráfica con lo que y ver esta cuestión de las normales, que si el producto plus de las normales es diferente de cero, yo voy a saber que, que se intersecan. ¿Ok? Entonces, les dejo como tarea, bueno, como ejercicio, ver la intersección de dos planos cuando eso sucede y eso va a dar una recta. Entonces podemos encontrar las ecuaciones paramétricas de esa recta. ¿Ok? Bueno, hay unos cálculos que les pueden ayudar. Estas notas de estas clases las hice basadas en la parte de álgebra, bueno, en mi libro Álgebra Lineal Fundamental, que es de la editorial de la Universidad de Costa Rica. También pueden ver, para completar las propiedades, el anexo 4 de las notas de los apuntes del profesor nivel Walker que se pueden encontrar en esta página. Entonces los enlaces y referencias, todas las presentaciones de estas clases van a estar en mi blog personal, que aquí está la dirección. La lista de estos videos va a estar en mi lista de YouTube, que es mi canal de YouTube, y esta va a ser la playlist. Y bueno, ya les dije lo del capítulo 5, esta teoría está en el capítulo 5 de mi libro de álgebra lineal. Ya tienen los apuntes de eso. Y hay un libro general de referencia que es muy didáctico, que viene con muchos ejemplos, muchas explicaciones, que es el Stewart, Trascendentes Tempranas. ¿Okay? Y eso, bueno, eso sería todo para esta clase. Muchas gracias y que estudien bastante.